Hola amigos de Psicología Basada en la Evidencia. Después de un rato muy grande de desconexión retomamos nuestros encuentros por video y qué mejor que hacerlo el día de la Prevención Mundial del Suicidio, justo cuando para nadie es un secreto que las tasas de muerte asociadas a suicidio, tanto en países desarrollados como subdesarrollados, han venido creciendo exponencialmente de forma especial desde el año 2006 más o menos. Esto ha ocurrido de manera específica en dos grandes rangos de edad en la población y es entre los que están entre los 10 y los 22 años y los mayores de 40. De ahí que sea importante como clínicos preguntarnos qué tipo de intervención puede disminuir el riesgo de suicidio en estas personas que ya están tamizadas en esos rangos de edad y cuáles son las conductas que nos podrían mostrar que son indicadores de riesgo. Entonces, lo primero que parece lógico y obvio, pero que no está por demás decir, es que quienes han desarrollado antes antecedentes de autoagresión o de conductas autolesivas que no tienen una intención suicida, tienen mucho más riesgo después de desarrollar un intento de suicidio. Y obviamente quienes han desarrollado, tienen antecedentes de intentos suicidas, pues tienen una mayor probabilidad o un mayor riesgo de terminar muriendo a causa de un suicidio. De ahí que, digamos, los metaanálisis, los ensayos clínicos y las cohortes de seguimiento que hemos analizado hasta ahora, pues lo que van a tratar de buscar son las intervenciones más efectivas para disminuir el riesgo en personas que ya tienen este tipo de antecedentes. Digamos que uno de los principales referentes es un metaanálisis publicado por Lancet en el año 2016, donde trata de comparar intervenciones psicosociales directas versus las indirectas para mirar cuáles son más efectivas en la disminución sintomática de pacientes con alto riesgo de suicidio. ¿Qué son las intervenciones directas? No son otra cosa que intervenciones específicamente diseñadas para disminuir ideas de muerte, conductas autolesivas e intentos de suicidio. En tanto, las intervenciones indirectas van a ser aquellas, digamos, más centradas en el cliente, más centradas en la relación, donde lo que se busca es fomentar el sentimiento de pertenencia social, abordar depresión, ansiedad, constructos psicológicos mucho más grandes, no de manera específica relacionadas con el suicidio. ¿Qué encontró este metaanálisis? Este metaanálisis lo que identifica es que no hay una diferencia significativa en el largo plazo, estoy hablando de más de un año de seguimiento, en los pacientes que recibieron intervenciones directas comparados con las intervenciones indirectas. Sin embargo, se encuentran que durante los primeros 6 meses de intervención, la adherencia terapéutica y la disminución sintomática es muchísimo mayor en quienes han recibido intervenciones directas, de tal modo que pues puede ser mucho más motivador para un paciente identificar que sus síntomas están cediendo, que hay una mejoría en su cuadro clínico si está recibiendo por parte nuestra una intervención directa. Dentro de las que presentaron mayor tamaño del efecto en este grupo de intervenciones directas, encontramos la intervención dialéctico-conductual, la cognitivo-conductual y la intervención centrada en la mentalización. Me voy a pegar de la dialéctico-conductual porque hay una segunda publicación en JAMA de este año, de junio del 2018, donde la compara contra la intervención centrada en el cliente individual y grupal, específicamente para adolescentes de alto riesgo suicida. Yo no conocía mucho de la intervención dialéctico-conductual, pero me pareció interesante saber que es una intervención hija de la cognitivo-conductual, que se considera de tercera generación, porque pone mucho más énfasis no solo en los supuestos cognitivo-conductuales, sino también en ese componente existencial, en la gestión de las emociones, en la gestión de la angustia y en la posibilidad de que un paciente acceda a una vida digna. De esta manera, la dialéctico-conductual que se evaluó sobre todo en adolescentes se va a caracterizar por 4 componentes básicos. Lo primero es que es una intervención que dura mínimo 6 meses para que lo tengan en cuenta si la van a implementar con sus pacientes y va a estar como mínimo con 2 de 4 componentes. En este caso, ¿cuáles son los indispensables? Intervención individual al paciente, donde se va a hacer un acompañamiento muy específico a su gestión de las emociones, a cómo está procesando su angustia.
va a tener un componente de entrenamiento multifamiliar en habilidades sociales, y cuando hablamos de entrenamiento multifamiliar nos referimos a que son grupos de familias grandes donde reciben una intervención de entrenamiento 3 horas semanalmente con un break de media hora, donde se pueden fumar un cigarrillo, tomarse un tinto, para que puedan poner precisamente de forma intencional en práctica esas habilidades sociales que han venido, digamos, entrenando o aprendiendo. Y finalmente tienen otros dos componentes en adolescentes, y es el coaching telefónico para padres e hijos, que se hace una vez a la semana por parte del terapeuta, y un acompañamiento por parte de un equipo interdisciplinario a la familia una vez a la semana. Eso por la parte de la intervención dialéctico-conductual. La parte de la intervención centrada en el cliente a nivel individual y familiar, lo que les estaba ofreciendo a estos chicos era también un componente individual y grupal, a diferencia, digamos, de la dialéctico-conductual. No tenía coaching telefónico y no había, digamos, un componente tan fuerte en términos de lo que hace el papel de los padres en la intervención con los adolescentes. La dialéctico-conductual lo que considera es que hay que validar muchísimo la interacción padre-hijo, la interacción entre estas dos diadas, y a partir de eso, valga la redundancia, y a partir de eso se hacen como mínimo 7 intervenciones familiares durante todos los 6 meses que dura la intervención, para buscar que esta gestión de la interacción sea mucho más saludable, sea mucho más adaptativa, y los padres cuenten con muchas más herramientas para poder hacer acompañamiento del adolescente. ¿Qué encontraron, digamos, comparando estos dos tipos de terapias? Que la dialéctico-conductual tiene muchísimo más adherencia en los jóvenes, que tienen bajas tasas. En el 60-77% de los jóvenes se ha presentado abandono terapéutico, mientras que las tasas de abandono terapéutico fueron muchísimo menores en las de la dialéctico-conductual. Y por otro lado, también presentó mejoría sintomática muchísimo mayor de los 3 a los 6 meses en tratamiento, comparada con la intervención individual o grupal centrada en el cliente. Sin embargo, también, como nos mostró el metaanálisis, durante el año de seguimiento se equiparaban los resultados. Pero volvemos al punto de la motivación que puede generar la reducción sintomática, y el componente importante de tener tan cercanos a los papás y el rol que pueden desempeñar dentro del proceso. Finalmente, entonces, tenemos una intervención que se llama intervención basada en la seguridad, que fue testeada en un grupo de más de 1.600 personas mayores de 18 años, especialmente la media de edad era más o menos 40-45, y esta intervención, a diferencia de la dialéctico-conductual, a pesar de que también es directiva, también es directa respecto a los síntomas de suicidio, es mucho más económica, por decirlo de alguna forma. Solamente dura 5 sesiones, es una terapia breve y tiene 6 objetivos básicos. Lo primero es que la persona, el paciente, a nivel individual, identifique cuáles son las señales de que va a entrar en crisis, de que va a entrar en una crisis de riesgo suicida. Lo segundo es que identifique estrategias internas para distraer los pensamientos o las ideas de muerte. Si esto no funciona, que puede identificar personas de la red familiar o social con las que puede interactuar para distraer esos pensamientos, y si eso no funciona, cuáles serían las personas con mayores habilidades para poder hacer acompañamiento si la persona entra en crisis. Finalmente, tenemos un quinto objetivo, que es la elaboración de una lista, digamos, de una red de salud mental que pueda hacer atención de urgencias cuando se presente este tipo de crisis, y un acompañamiento ya más relacionado con la seguridad del entorno, sobre cómo podrían hacerse adecuaciones donde vive ese paciente para disminuir los riesgos de autoagresión. Una vez terminan las 5 sesiones, se hace seguimiento telefónico como mínimo de 2 llamadas, y ese seguimiento lo que busca hacer es control de síntomas, identificación de estrategias de interacción y evaluación de la evolución del estado del paciente. Lo que esta intervención ha mostrado es asombroso. Comparado con otro tipo de intervenciones no directas, otro tipo de intervenciones no manualizadas, es decir, las que cada terapeuta empieza a implementar cuando el paciente le llega a consulta, la intervención basada en la seguridad ha mostrado un 45% más de mejoría sintomática, y es la intervención en este momento más económica para implementar en planes de salud pública. Entonces, la invitación a ustedes como profesionales de la salud es que empiecen a identificar alternativas, que traten de leer sobre terapias que ya están protocolizadas. No hay que inventarse absolutamente nada, obviamente hay que adaptar lo que ya muestra la evidencia a la interacción con el paciente en particular, pero no tenemos que empezar de cero.
podemos hacer uso ya de intervenciones que han mostrado que funcionan, sobre todo cuando no tenemos muchísimas posibilidades de tener una sesión o una intervención a largo plazo con el paciente, y debemos hacer cosas que nos muestren resultados a corto plazo y favorezcan la adherencia y la motivación. Entonces, una invitación a que revisen estas publicaciones, se las dejaré en los comentarios de este video y hasta la próxima.